En 10 minutos. Daniel Picado es nuestro segundo invitado hoy en Contexto, director de la ONG País Plural. Estamos hablando de estas luchas, de la igualdad de los derechos de la comunidad LGBTI y dejamos en el aire una idea. Nuestro invitado habla de números que plantean una sociedad venezolana abierta a hablar de estos temas. 6 de cada 10 estarían dispuestos a hablar de estos temas, están a favor del matrimonio igualitario. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque una cosa, por supuesto, es el común, el ciudadano, pero otra cosa son las instituciones, la iglesia, en sus distintas presentaciones, que también son factores importantes para determinar estos debates. Sí, bueno, las instituciones, muchas personas dicen, bueno, hay que enfrentarse a una institución, pero detrás de la institución están personas, individuos, que son quienes toman la decisión. La pregunta es, ¿quiénes son las personas que están detrás de las instituciones tomando la decisión? ¿Cuáles son sus marcos de referencia? ¿Cuáles son sus valores, sus principios, sus mandatos? Es decir, ¿realmente están basados en una ley o están basados solamente en hacer política desde lo individual, desde lo personal, desde lo ideal propio? Entonces creo que ahí es donde entramos en el tema de que las instituciones van a avanzar siempre y cuando exista un nuevo modelo de cooperación. Ya la guerra y el conflicto que existía entre la sociedad civil y el Estado es algo que tiene que superarse. Si nosotros queremos ser un Estado mucho más moderno, la cooperación por parte de las organizaciones de la sociedad civil tiene que ser mucho más allegada al Estado. Porque si nosotros tenemos los conocimientos y las capacidades para hacer las cosas y ellos tienen el poder para instrumentalizarlo, entonces creo que la fusión es muy sencilla. Es como si estuviésemos literalmente hablando de los Power Rangers cuando se unían en un Megazord. Es literalmente eso. Es el hecho de concentrar los esfuerzos para construir progreso y desarrollo. Porque si no, entonces si cada uno está atomizado por su lado, entonces tú eres mi enemigo y yo soy tu enemigo. Nunca vamos a llegar a un punto en común. Y lo que necesita Venezuela ahorita es un punto en común para avanzar, una visión compartida de país. Y esa visión compartida de país nace desde que las instituciones estén prestas para comprender el desarrollo, prestas para impulsarlo y prestas para apoyarlo. Entonces, ahorita lo que es necesario es ver si realmente quienes están dentro de las instituciones cumplen con un enfoque de derechos humanos o no. Y si no cumplen con un enfoque de derechos humanos, bueno, la sociedad civil puede complementar ese enfoque. Ese es el reto que tenemos nosotros ahorita y creo que como generación, incluso como generación más allá de la edad, como generación que hemos vivido todo este contexto, es necesario que empecemos a debatir sobre esto y tomar una nueva decisión. ¿Pensamos seguir tal cual como durante 20 años hemos llevado al activismo o vamos a asumir un nuevo reto de ser no quienes le hagan el trabajo a las instituciones, sino ser un apoyo fundamental para que todas las instituciones puedan modernizarse? Claro, pero cuando hablo de instituciones hablo de la iglesia, por ejemplo. La iglesia como tiene su rol institucional dentro de la sociedad y tal vez la iglesia no esté del todo o tan abierta a todos los temas, ojo. Sí. Y de eso se trata también un poco el debate, ¿no? Y ahí es donde hablamos, tipo, nosotros lo logramos. En el caso de la UCAP lo lograron. La Universidad Católica Andrés Bello forma parte de la Conferencia Correcto. Episcopal Venezolana. Es una institución que está ahí dentro y lo logramos. ¿Por qué? Porque conseguimos un código en común. Cuando nos comunicamos, construimos una forma de comunicarnos en común. Y dijimos, bueno, si lo LGBTIQ+, para ti es muy complicado, vamos a hablarlo desde derechos humanos, diversidad e inclusión. Listo. El problema no trascendió a más porque lo que hicimos fue conseguir un lenguaje que ambos entendiéramos. Y a veces es necesario que nosotros como sociedad civil y las instituciones construyan un discurso en común. Porque si no se construye un discurso en común, tú hablas un idioma que yo no entiendo y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, el reto está en eso. Las instituciones tienen la disposición a cambiar. Hay personas que dicen, mira, yo hasta aquí llego. Bueno, yo solamente voy a llegar porque, por ejemplo, habían unos diputados hace un tiempo que dijeron, mira, nosotros estamos en contra del lobby LGBTIQ+, porque eso es algo que también es como, oye, vamos a eliminar ese lobby porque eso no existe. O sea, la cuestión es como, nosotros podemos llegar hasta las uniones civiles. Claro. Bueno, chévere, si tú pasas a las uniones civiles, trabajamos contigo hasta las uniones civiles, claro, pero sabemos que más adelante... Estamos en contra de la adopción, por ejemplo, de personas del mismo género. Ahí se trancan tal vez algunos. Exactamente, y ahí es donde decimos, bueno, pero si tu punto es hasta el A, ¿verdad? Y nosotros queremos llegar hasta el D, trabajemos en el A, pero ayúdanos a no ser un obstáculo para llegar al B. Porque el reto de acá es pasar a los actores que están en contra, muy en contra, actores neutros, que comprendan que esto va mucho más allá de privilegios, que va mucho más allá de una moda, que va mucho más allá de querer dominar el mundo, porque tampoco de eso se trata. La cuestión es como, lo que queremos es poco a poco ir alcanzando lo mismo que quieren los demás.
lo mismo que tienen los demás, que es igualdad de derechos ante la ley. No hay nada, o sea, la cuestión es que es un mensaje tan sencillo, es iguales derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo dice, todos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Entonces, como no tenemos más nada que salir de ahí. Yo creo que es importante que estas instituciones que quizás puedan tener un poco más de resistencia, porque las hay de ambos lados. Porque desde la sociedad civil también la hay y desde las instituciones del Estado y otros actores también la hay. Bueno, el reto está en nosotros. Si queremos construir una sociedad que sea mucho más moderna y más inclusiva, o si queremos seguir viviendo en este escenario de discriminación, desigualdad, pobreza, violencia, muerte, que está sometida a las personas LGBTIQ+ en Venezuela y que nadie puede negar. Los muy opuestos, para poder llevarlos a neutros, hablemos del caso de los muy opuestos. Los muy opuestos en los últimos tiempos han venido simplificando la lucha por los derechos y por la igualdad en un discurso llamado la ideología de género, como la nueva lucha de la izquierda, la ideología de género que implica básicamente en este tema que tiene que ver con el reconocimiento a la diversidad. ¿Ustedes cómo lo reciben, este discurso que busca simplificar esta lucha? Cuando las personas empiezan a hablar de izquierda o derecha, yo digo, esa conversación está en año 2000. Ya no estamos en el plano de quién es de izquierda y quién es de derecha. Aquí el plano es quiénes tienen un enfoque de derechos humanos y creen en las libertades para todas las personas sin ningún tipo de discriminación y quienes tienen marcos de referencia mucho más restrictivos que no creen entonces en ellos. Cuando empiezan a decir el lobby LGBTIQ+, para nosotros es como, bueno, entendemos que forma parte de la narrativa de ellos porque es necesario que ellos construyan su comunicación política, porque al final eso es una comunicación política. Pero el sentido de esto es que ese lobby LGBTIQ+, esa ideología de género del que tanto hablan, no existe. El único motivo, y yo creo que deberían llamarlo así, yo les hago la invitación incluso que podamos construirlo en el mensaje en común. El discurso en común entre ambos actores tiene que ser el discurso por la igualdad de derechos ante la ley. No es un discurso de la izquierda, ni de los progres, ni nada por el estilo como lo han intentado vender. Aquí hay algo que es necesario como empezar a limpiar y es toda esa neblina que se ha formado alrededor de la lucha de iguales derechos ante la ley para las mujeres, para las personas racializadas, para las personas con discapacidad, para las personas que viven con VIH, para las personas LGBTIQ+. No es un tema de, bueno, pero es que ellos quieren venir acá y destruir la sociedad. Destruir la familia. Atentar contra la familia, porque si lo que hiciéramos es atentar contra la familia, las fuerzas estarían dirigidas hacia eliminar el matrimonio como institución hegemónica histórica en el mundo. Y no, lo que queremos es matrimonio igualitario. Mismos derechos, mismos nombres. Entonces es un tema de entender y comprender de que quizás estas resistencias, estos elementos, estos valores que nos generan un poco de choque al momento de escucharnos, no sean un motivo para separarnos, sino que sean un motivo para encontrarnos y decir cuál puede ser el lenguaje común. Y ese es el verdadero reto. El reto está en nosotros. Y si no empezamos ahorita a trabajar en estos asuntos, les aseguro que no vamos a superar nunca este contexto que vivimos, porque el contexto que vive Venezuela está profundamente marcado por la desigualdad, profundamente marcado por la discriminación. Y si no avanzamos en esos dos elementos y le colocamos un enfoque de desarrollo, aquí nadie, se los aseguro, nadie, ni la persona que tenga más recursos, porque hay personas con muchos recursos que también son LGBTIQ+, así como las personas que tienen la menor cantidad de recursos y sea también de parte de la comunidad, no va a avanzar nunca, nunca va a vivir con plenitud de derechos y se va a tener que ir a otro país a poder alcanzar esos derechos porque aquí no puede. Y qué fastidio, honestamente, tener que emigrar de tu país para buscar derechos en otro. No tiene mucho sentido. Necesitamos que las autoridades, necesitamos que la sociedad, que todos los actores sociales se encuentren en un discurso en común. Y si estamos muchos en contra, bueno, ¿de qué forma podemos pasar los que están en contra a neutro y avanzar para todos? Las redes sociales, las personas que quieran participar en este diplomado, ¿cómo pueden ubicarlos? Bueno, miren, este diplomado Prisma les va a dar herramientas para poder entonces, desde una forma propositiva, conciliatoria y con una amplia visión de desarrollo, puedan incidir efectivamente por la conquista de nuestros derechos. El diplomado Prisma, nuevamente como les comenté, avalado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela, inicia el 15 de abril. Hasta finales de noviembre, principios de diciembre. La fecha aún está como en tentativa por todo el tema del recorrido del país. Y bueno, pueden seguirnos a través de las redes sociales, @tupaísplural en Instagram, ahí vas a conseguir toda la información. Y mis redes personales son @picado_Daniel en Instagram, y ahí también estamos publicando bastante contenido relacionado a la comunidad. Y esto es un mensaje claro que quiero dejarles a todos.
No tengan miedo en atreverse a asumir este reto. Es una experiencia que puede marcar un antes y un después en tu vida solo si tú te lo permites. Y creemos que es necesario que ahorita como generación, sobre todo jóvenes, estemos mucho más involucrados y participando en los asuntos de interés público para alcanzar la consolidación de un sistema de desarrollo en nuestro país. Bien, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Daniel Picado con nosotros, director de la ONG País Plural. Con esto nosotros finalizamos la jornada de hoy, agradeciéndoles como siempre a todos su sintonía y su participación en las redes sociales. Recuerden que esta entrevista también estará disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Ustedes se suscriben, activan las notificaciones y allí también todo nuestro material audiovisual a su disposición. Nos vemos mañana nuevamente a la 1.